Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video que forma parte del curso de análisis estructural y en particular estamos trabajando con el método de rigideces. Ahora vamos a aprender cómo se calculan las rigideces axiales de barras que me van a permitir resolver problemas de armaduras hiperestáticas. Para ello vamos a empezar con la figura que ven ustedes en pantalla, en donde yo tengo un sistema de ejes coordenados X y Y orientado como lo ven, y tengo una barra en una posición cualquiera en donde el nodo A tiene de coordenadas XA, YA y el nodo B que está arriba tiene de coordenadas XB, YB. Con esta barra y estas coordenadas podemos construir el triángulo rectángulo que ven aquí, en donde la distancia vertical que hay entre los dos nodos es la diferencia de coordenadas y de b con respecto a y la distancia horizontal que hay entre los nodos es la diferencia de coordenadas del nodo b menos el nodo a. Nosotros sabemos que una armadura está conformada por elementos que solamente soportan cargas axiales. Entonces los desplazamientos que pueden tener o que están permitidos en los nodos son solamente desplazamientos lineales. No puede trabajar con desplazamientos angulares, puesto que estos, si existieran, le inducirían flexión a los elementos de una armadura. Entonces, nosotros, como sabemos que no se permite la flexión en los elementos de una armadura, solamente vamos a poder aplicar desplazamientos lineales en los nodos. En esta figura vamos a suponer que el nodo B va a sufrir un desplazamiento horizontal unitario en la dirección positiva, es decir, se va a desplazar hacia la dirección X hacia la derecha. Al hacer esto, la barra ahora adquiere esta nueva posición en donde estoy indicando aquí que sufrió un desplazamiento unitario. Vean que el nodo A permaneció fijo, solamente se desplazó el nodo B, que ahora ocupa la posición B'. ¿Qué es lo que pasa con esta barra? Bueno, en esta barra, este ángulo alfa que se había formado aquí originalmente y que medía el ángulo que había entre la barra y el eje vertical, ¿sí? Va a ser ahora que se presenta aquí, puesto que este desplazamiento que aparece aquí, yo puedo trazar una distancia perpendicular desde este punto al nuevo eje de la barra deformada, por lo tanto el ángulo alfa sigue siendo el mismo que ven ustedes ahí. Al desplazarse una cantidad unitaria en la dirección horizontal, esta barra va a sufrir un cambio de longitud que le vamos a llamar delta L. Entonces, debido a este cambio de longitud van a aparecer esfuerzos internos en la barra que van a ser esfuerzos axiales y eso van a dar origen a las fuerzas axiales. Aquí en particular estoy dibujando con rojo y denotando con una F mayúscula. Esa fuerza axial es indistinto a la dirección en la que vaya, solamente se está indicando que hay una fuerza axial a lo largo del eje de la barra, tal y como nosotros sabemos que trabajan los elementos de las armaduras. Esta fuerza se puede descomponer en sus dos componentes rectangulares, una que se va a llamar F subíndice XX y otra que se va a llamar F subíndice YX. ¿Qué quiere decir el subíndice repetido? Empiezo con la FXX. Esta es la fuerza en la dirección X, ¿sí? Es decir, es la proyección de esta fuerza sobre el eje de las X cuando se aplica, y el segundo subíndice quiere decir que se aplicó un desplazamiento unitario en la dirección X que estoy marcando aquí arriba. Siguiendo ese mismo orden de ideas, entonces F subíndice YX se refiere a la proyección de la fuerza axial de la barra en la dirección Y o vertical cuando yo apliqué un desplazamiento unitario en la dirección X. Partimos de esas ideas y veamos qué ecuaciones podemos escribir y cómo vamos a encontrar la rigidez axial de la barra. Primero, debemos de notar de esta estructura que este cambio de longitud lo puedo relacionar directamente con el ángulo alfa a través de la función seno, es decir, delta L es igual a 1 por el seno de alfa. Y el seno de alfa nosotros sabemos del teorema de Pitágoras que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, nosotros podemos escribir este seno de alfa como diferencia de coordenadas X entre L, que es la longitud original de la barra. Esta es mi ecuación número 2. Ahora bien, si nosotros sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, podemos encontrar que delta L va a ser igual a 1, aquí ya no lo estoy poniendo,
por el seno de alfa, que se representa por lo que está dado en la ecuación número 2. Esta nueva ecuación, que me representa el cambio de longitud en función de las coordenadas, le vamos a llamar ecuación número 3. Ahora bien, si nosotros queremos relacionar fuerzas con desplazamientos, debemos echar mano de un modelo material, es decir, de una ecuación constitutiva que describa el comportamiento del material con el que vamos a trabajar. En este curso de análisis estructural estamos trabajando con la teoría elástica. Entonces, la ecuación constitutiva que va a describir el comportamiento del material es la ley de Hooke. Nosotros sabemos que la ley de Hooke me dice que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, en donde la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad, epsilon es la deformación unitaria, que es un porcentaje, y sigma es el esfuerzo. También nosotros sabemos de nuestros cursos de física y de mecánica de materiales que esfuerzo se denota como fuerza sobre área, en este caso como la fuerza axial, sobre el área. Esta área es precisamente las dimensiones de la sección transversal de la barra. Entonces, de aquí podemos despejar y saber que la fuerza axial en la barra es igual a la sección transversal por el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Aquí me aparece ya el término A por E. Este término A por E es la rigidez axial de una barra cuando estamos trabajando la teoría elástica. Ahora, la deformación unitaria nosotros sabemos que la podemos conocer a través de esta relación. Deformación unitaria es un porcentaje y se expresa, o lo que expresa es el cambio de longitud que tiene el elemento cuando lo comparamos con la longitud inicial, es decir, delta L sobre L. Nosotros ya tenemos una expresión para delta L, que es la expresión 3. Entonces, podemos reescribir la ley de Hooke expresado en fuerza y decir, la fuerza axial es igual a la rigidez axial AE por delta L sobre L. Vean, lo que cambiamos fue la deformación unitaria. Ahora, si nosotros sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 4, ¿sí? Esta diferencia de coordenadas, vamos a encontrar que la fuerza axial en la barra está expresada como rigidez axial, que es el término A por E, en donde, repito, A es la sección transversal de la barra y E es su módulo de elasticidad. Una es una propiedad geométrica, la otra es una propiedad material, multiplicado por la diferencia de coordenadas X del nodo que se mueve menos el nodo fijo entre la longitud al cuadrado, ¿sí? Pero esta fuerza F es la que les estoy marcando aquí con el cursor, que es la fuerza axial. En particular, si nosotros estamos haciendo referencia a un sistema de coordenadas X y Y, estoy interesado en encontrar las componentes a lo largo del eje X y del eje Y, es decir, estas proyecciones que ven ustedes aquí. Para ello, vamos a ver lo siguiente. Esta fuerza de la ecuación 5, como lo dice aquí lo que les escribí, es la fuerza axial en la barra cuando el nodo B se desplaza una cantidad unitaria sobre el eje X, que fue lo que veíamos en la figura. Si nosotros queremos encontrar la componente XX, es decir, la proyección de esta fuerza sobre el eje horizontal, ustedes notarán que lo que tengo que hacer es multiplicar la fuerza, ¿sí?, por el seno de alfa. Al hacer eso, nosotros también tenemos aquí una expresión para el seno de alfa, que es la ecuación número 2. Entonces, simplemente sustituimos, ¿sí? Aquí estoy, la primera parte AE sobre L, la estoy sacando de la ecuación número 5, multiplicada por XB menos XA sobre 1L. Y el seno de alfa, como les acabo de mostrar, es igual a la diferencia de estas coordenadas X sobre L. Si nosotros simplificamos un poco esta ecuación, veremos que la fuerza a lo largo del eje de las X, o sea, la proyección de la fuerza axial sobre el eje de las X, es igual a AE sobre L por la diferencia de coordenadas X de sus nodos, del nodo que se mueve menos el nodo fijo, elevado al cuadrado sobre L cuadrado. Si nosotros queremos encontrar ahora la proyección sobre el eje de las Y, pues vamos a hacer algo parecido.
vamos a multiplicar la fuerza, pero utilizamos ahora el coseno del ángulo. Recuerden ustedes que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso, de acuerdo a la figura que nosotros tenemos aquí, cateto adyacente sería YB menos YA. ¿Sí? Por eso aquí aparece este término que me representa el coseno. Esta ecuación lo que me va a dar origen es precisamente a la fuerza proyectada sobre el eje de las Y cuando yo apliqué un desplazamiento unitario sobre el eje X del nodo B en particular. ¿Sí? Vean, esta fuerza por simetría es igual a la fuerza YX y va a ser igual al término AE sobre L, que también aparece aquí para la fuerza XX. Nada más que aquí va a ser diferencia de coordenadas X sobre L por diferencia de coordenadas Y sobre L. Bueno, esto es lo que respecta a el caso en donde se le da un desplazamiento unitario al nodo B. Aquí estoy volviendo a poner la imagen. Recuerden que este nodo B se desplazó una cantidad unitaria y estas ecuaciones son las que me van a permitir calcular precisamente las fuerzas proyectadas sobre los ejes. Pasamos ahora al otro caso, en donde voy a partir ahora de la misma barra, ¿sí? Que tiene un nodo fijo en el nodo A con coordenadas X, A, Y, A. Otro nodo que es el que se va a desplazar, que es el nodo B, y tiene coordenadas X, B y Y, B. Aquí estoy representando precisamente cuánto vale la diferencia vertical entre los nodos y la diferencia horizontal entre los nodos. Recuerden, el nodo que se va a mover, en este caso, para ejemplificar, es el nodo B. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un desplazamiento vertical unitario en ese nodo. Aquí está el desplazamiento vertical unitario. ¿Qué es lo que va a pasar? Otra vez la barra se vuelve a cambiar su longitud. Este ángulo alfa que vemos aquí es el mismo ángulo alfa que yo tengo proyectado en esta imagen. Y nuevamente, porque hay un cambio de longitud, va a existir un esfuerzo interno que se va a convertir en una fuerza axial. Y nuevamente nosotros vamos a estar interesados en conocer las componentes tanto horizontal como vertical de esta fuerza axial de la barra cuando el nodo B se desplazó una cantidad unitaria vertical. Vean que ahora se utiliza nuevamente el mismo doble subíndice, pero significan lo siguiente. La FXY es la fuerza a lo largo del eje X o la proyección de esta F sobre el eje X cuando se aplicó un desplazamiento unitario en la dirección vertical, y F subíndice YY es la proyección de la fuerza axial de la barra sobre el eje de las Y cuando yo apliqué un desplazamiento unitario vertical. De manera similar a lo que hicimos en el caso anterior del desplazamiento horizontal, podemos saber de la geometría de esta figura cuánto vale el cambio de longitud, que sería 1 por el seno del ángulo alfa, en donde en este caso el ángulo alfa es diferencia de coordenadas Y sobre la longitud de la barra. Vean la geometría. Nuevamente el cambio de longitud entonces queda expresado como la ecuación 3, sería 1, que ya no lo estoy poniendo aquí, por el seno de alfa. Nuevamente apelamos a la ley de Hooke, que otra vez dice el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. El esfuerzo es fuerza sobre área, y eso es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, de donde despejamos la fuerza, y otra vez aparece el término de rigidez axial AE multiplicado por la deformación unitaria. Sabemos que la deformación unitaria es el cambio de longitud que experimentó la barra entre su longitud inicial, por eso es un porcentaje. Entonces, nosotros sustituimos las expresiones que tenemos anteriormente y vamos a encontrar que la fuerza F, que es la fuerza axial en la barra, ahora está expresada como AE sobre L por la diferencia de coordenadas Y sobre L del nodo que se mueve, que es el nodo B, menos el nodo fijo, que es el nodo A. Comparemos esta ecuación con la correspondiente cuando tuvimos un desplazamiento horizontal. Vean, aquí estoy marcando con el cursor esa ecuación. Tiene la misma forma, nada más que aquí era de diferencia de coordenadas X.
Y cuando hay un desplazamiento vertical es diferencia de coordenadas y. Muy bien, entonces esta es la fuerza axial en la barra cuando el nodo B sufre un desplazamiento vertical unitario. Vamos a proyectarlo sobre los ejes X y Y utilizando senos y cosenos, en particular para proyectarla. La fuerza sobre el eje horizontal o de las X, aplicamos el coseno del ángulo alfa, lo que me va a dar origen a la ecuación Fxy es igual a AE sobre L, diferencia de coordenadas Y sobre L por diferencia de coordenadas X sobre L. Si nosotros nos damos cuenta, esta fórmula 5 y la fórmula 7 son exactamente iguales, nada más que están cambiados los productos de coordenadas, pero recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces las dos ecuaciones son equivalentes, ¿sí? Después, si queremos encontrar la proyección sobre el eje vertical o eje Y de la fuerza axial de la barra cuando yo aplico un desplazamiento unitario en el nodo, entonces vamos a utilizar la función seno, que para este caso seno es cateto opuesto sobre hipotenusa o diferencia de coordenadas Y. Al hacer eso, entonces me aparece la fórmula que ven aquí, que si la reducimos un poco me va a dar la Fy es igual a AE sobre L, diferencia de coordenadas Y al cuadrado sobre 6. Vean la analogía que hay con la fórmula 6 para la componente en X, es exactamente la misma. Nada más que cuando queremos componentes horizontales, dentro del paréntesis es diferencia de coordenadas horizontales del nodo que se mueve menos el nodo fijo. Y cuando yo quiero la componente vertical, es diferencia de coordenada Y del nodo que se mueve menos el nodo fijo elevados al cuadrado sobre L. Por lo que les había dicho, se nota que las ecuaciones Fyx y Fxy son iguales. Bueno, esto que les acabo de mostrar ocurre a una sola barra, pero generalmente las armaduras están compuestos por nodos en donde llegan más barras. Entonces, las rigideces o fuerzas provocadas por desplazamientos unitarios, recuerden la ley de Hooke, fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, ¿sí? Entonces, las fuerzas que hay en un nodo o rigideces que hay en un nodo donde convergen varias barras, pues va a ser la suma de ellas. Por ejemplo, aquí yo tengo una imagen en donde tengo el nodo J, que es el nodo que se está desplazando, y a este nodo van a llegar una cantidad n de barras, la barra I1, la barra I2, la barra I3, hasta la barra IN, la manera de ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que las componentes de las rigideces van a ser. Recuerden que las rigideces se denotan por la letra K. En este caso, KXX, que es la fuerza axial de la barra proyectada sobre el eje X cuando se aplicó un desplazamiento unitario X. Vean que la fórmula es AE sobre L cúbica, diferencia de coordenadas X al cuadrado, pero ahora están dentro de una sumatoria y la debo de sumar tantas veces como barras lleguen a este nodo. Lo mismo vamos a hacer para la rigidez KYY, va a ser una sumatoria de todas las rigideces para las barras cuando yo proyecto la fuerza axial sobre el eje de las Y y cuando apliqué un desplazamiento unitario en uno de sus nodos. Y es AE sobre L cúbica, diferencia de coordenadas Y al cuadrado. Aquí esas diferencias de coordenadas, recuerden, siempre la primera coordenada es el nodo que se mueve y la segunda es el nodo fijo. Por eso aquí es XJ menos una XY. Y las coordenadas, perdón, y las rigideces cruzadas, que así les llamo, la YX y la XY, ¿sí? Que son las proyecciones. Una va a ser, la XY es la proyección de la fuerza axial sobre el eje X cuando aplico un desplazamiento vertical unitario. Y la YX es la proyección de la fuerza axial sobre el eje de las Y cuando yo aplico un desplazamiento unitario horizontal. Vienen dadas por el término AE sobre L cúbica, diferencia de coordenadas X por diferencia de coordenadas Y. Todos sumados desde la barra 1 que llega al nodo hasta la enésima barra. Bueno, estas fuerzas son las fuerzas o rigideces que se deben de aplicar en el nodo J. Pero como la estructura completa debe de estar en equilibrio,
En los nodos extremos, en el nodo I1, I2, I3 e IN, deben de aparecer fuerzas, pero con sentido contrario, para que se mantenga el equilibrio. Es decir, en cada uno de los nodos contrarios al nodo J, por cada una de las barras, debo de aplicar fuerzas o coeficientes de rigidez, pero con signo contrario. Vean, las fórmulas son exactamente las mismas. Nada más que, por decirlo de una manera sencilla, si el KXX en el nodo J resulta positivo y va hacia la derecha, entonces es tal vez que en la barra I1 esta fuerza deba de ir en dirección contraria para que haya un equilibrio completo. Eso significa este signo negativo en las ecuaciones. Bueno, ya con estas ecuaciones nosotros podemos resolver problemas de armaduras hiperestáticas utilizando el método de las rigideces. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de utilidad este video.